ya estaría. Ahora, el acabado se lo vamos a dar con una tela, un retazo de tela que en mi caso, bueno, se llama Tropical Mecánica, pero ustedes pueden utilizar cualquier tela siempre y cuando sea respirable. ¿Qué quiere decir que sea respirable? Que ustedes se la ponen en la cara y pueden respirar sin problemas. Por eso no es recomendable usar telas como el vinilo, la cuerina, telas rígidas. Yo voy a usar esta Tropical Mecánica, que es un retazo que me quedó sobrando por ahí. Bueno, y por último, para dar simplemente una muestra, porque este no es el que armamos recién, que está acá al costado, sino uno que ya tenía armado y que bueno, no le puse tanto cariño como se darán cuenta, porque bueno, algunos cubos no están cortados al mismo nivel que los otros y demás. Pero para muestra basta un botón, igual está mal, la caja está mal recortada y todo. Pero bueno, como para que vean más o menos cómo lo envolví, coloqué la tela arriba y bueno, y fui engrapándola en distintos puntos. Ya les digo, ustedes pueden utilizar, en mi caso usé pegamento, product placement, pueden usar una engrapadora, pueden usar cinta, pueden usar lo que deseen. Ahora bien, hay algunos de estos paneles que yo como son muy livianitos, los tengo fijos en la habitación donde grabo con algo así, velcro. Esto es velcro autoadhesivo. Colocamos una parte del otro lado, obviamente. Colocamos una parte por aquí más o menos y otra por aquí. Y bueno, lo vamos sujetando a la pared con la otra mitad del velcro, ¿sí? Esto es una solución burda y simple. Ustedes pueden, ya les digo, utilizar nuevamente pegamento, o yo en la habitación también tengo algunos pegados con cinta. Son los más chiquitos. Bueno, ahora les voy a dejar algunas fotitos como para que vean cuáles son los pequeños y para que vayamos bla 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 bla.